Siguiente. Esta es, con mucha alegría. Break, profe. Break, nada. Nos vamos de frente. 6 minutos. A 2 minutos. ¿Quién dijo 2? ¿Quién dijo 2? Él solito 2 minutos. Ya, él solo 2 minutos y el resto 6 minutos. Sigamos. Con fe llego despierto media hora más. ¿A qué hora acaba? 8:40, ¿eh? Sí, profe. 8:30 acaba. 8:40. Hay que terminarlo. Acidosis, explique, profe. Profe, después no encuentro carro. La acidosis, profe, la acidosis. ¿Me vas a poner con mi Ahora sí. Claro, porque no me puedo parar mi coño. ¿Por qué se ponen los moños justo ahora? Sí, justo ¿Por ahora qué? me ¿Por qué? ¿Ah? Voy a ver. No. Infección en la boca, infección en el estómago de los monoparasitarios. No vamos a llegar a infección del estómago, pero sí todo lo que ocurre en la boca y en el estómago. Ahí sí sería tranquilo que lleguemos a esa parte necesaria. Vamos a empezar con la prevención de alimentos es diferente al tipo, y eso va de la mano de la cantidad de dientes que posee, ¿de acuerdo? Y la forma de la lengua y en los labios. Supongamos, ahí vemos, miren el perro, ¿tendrá molares en gran cantidad? No. Principalmente son sus caninos que tiene, porque está en los carnívoros, es por desgarrar. A diferencia, pues miren, pues aquí, que es la lengua, en ellos. ¿Para qué? Para separar una gran cantidad de hojas. Faltaría uno de los camélidos. Claro, los camélidos, recuerden ustedes que tienen los incisivos muy, pero muy grandes y muy pronunciados, igual que en el caballo. ¿Para qué? Para poder realizar el tipo de equilibrio. Entonces, no es el mismo, y eso va mucho de la mano con el foro que ustedes van a tener que realizar. La masticación, pues, ¿cuál es el objetivo de la masticación? Trocear el alimento, trocearlo en bocados más pequeños. Y otra de la masticación es humedecerlo con la saliva. ¿Qué le va a dar la saliva? En algunas especies, no en todas. Supongamos los rumiantes, su saliva no tiene amilasa. ¿Para qué va a tener amilasa si va a pasar a la fermentación? No tendría en ese caso. Pero supongamos en nosotros sí tenemos la amilasa. Pero más que iniciar la digestión sería para mezclar el alimento, humedecerlo. ¿De acuerdo? El bolo alimenticio. En los rumiantes y en los camélidos también tiene otra función el alimento que esté en la boca, en la masticación. ¿Cuál será? En los rumiantes y en los camélidos. Aparte de humedecer. ¿Ah? No, rumiar es luego. Pero ¿cuál será la función en los rumiantes y en los camélidos? Aparte de que el alimento se humedezca con la saliva. Los rumiantes van a hacer la fermentación ruminal. Para hacer la fermentación ruminal, el alimento ¿a dónde tiene que llegar? Al rumen. ¿De acuerdo? Y en el rumen, al realizar la fermentación, ¿cuáles son los productos de la fermentación? Los ácidos grasos volátiles, ácido acético, propiónico y butírico, los tres. Y los ácidos grasos volátiles, ¿qué te va a hacer con el pH? ¿Lo va a hacer ácido o lo va a hacer alcalino? Si produce ácido propiónico, ácido acético, ¿qué tendría que hacerle al pH? Ácido, porque hay mayor liberación de hidrogeniones. Y si el pH del rumen disminuye mucho, ¿qué va a ocurrir con los microorganismos? Con la microbiota disminuye y se va para abajo o se va para pique. Entonces tienes que mantener el pH más de 6.5 por ahí, mantenerlo ligeramente ácido, pero no demasiado. Por lo tanto, tengo que vaporizar el medio. Entonces, el principal buffer o tampón de la sangre, en la sangre, ¿cuál es el principal tampón de la sangre? Bicarbonato y fosfato. Por lo tanto, en el rumen no hay sangre.
Entonces, el alimento tiene que tener buena cantidad de bicarbonato y de fosfato que proviene de la saliva de los alimentos cuando los rumiantes lo tienen ¿en dónde? En la boca. Entonces, un alimento que tiene mucho Salimos, ¿no? ¿Oye, simulacro? No, bro. Hubo temblor en la tarde. Creo que es simulacro, ¿no? Un terremoto, se queman abajo y no. Somos 5 de noviembre, ¿eh? Sí. Tenemos simulacro ahorita. Simulacro de media hora dice. No vamos a hacer esto. Ahora, sí, muy bien que estaba. Yo me quería ir, profe, ya. Pero me detuvieron en la puerta. Te falta grabar, me dijeron. Seguimos. Entonces la saliva, Pero cuando profe, después están que me piden en la grabación. Ya, profe. entonces la saliva en los rumiantes es importante de que tenga buen tiempo el alimento en la boca para la masticación. La parte lubrical es buena producción de bicarbonato y buena producción de fosfatos para vaporizar el compartimento ruminal. Entonces, cuando el alimento de los animales tiene mucho concentrado, ¿estará más tiempo en la boca o menos tiempo en la boca? Más. Menos. El concentrado está al toque nada más, pues. Le das a tu perrito la cosenta, se come o está ahí, que mastica, no, nada. El alimento es con alta digestibilidad, por lo tanto rápidamente, por lo tanto hay problemas en el tiempo, por lo tanto hay menos esa saliva con ese alimento que llega al rumen, va a llegar con menos bicarbonato y con menos fosfato. Por lo tanto va a haber un desequilibrio mucho más probable. Entonces, cuando tiene buena proporción de fibra, el alimento está más tiempo masticando, por lo cual eso permite una mayor producción de saliva con buena cantidad de bicarbonato y fosfato. Los carnívoros apenas mastican la comida ingerida, pero todos tenemos en la casa un animalito que, mientras que los herbívoros todo se caracteriza todo al revés. Herbívoros, ¿por qué? Porque tienen que aprovechar esos enlaces beta 1,4, la celulasa. Tienen que, de la única manera es, ¿con qué? Con la fermentación, pero no hay otra. Nosotros, como especie animal, no tenemos enzimas para la degradación de muchas de las plantas. Por eso necesitamos esa microbiota, por eso necesitamos esa fermentación para poder aprovechar, en ese caso, los herbívoros. La intensidad de la masticación es específica para cada especie animal, aunque también influye la estructura macroscópica del alimento. Eso sí. Eso lo vamos a ver cuando toque acidosis ruminal al grupo quinto. Deglución. Un proceso complejo, claro. Involucra buena cantidad de músculos inervados por 5 diferentes pares craneales y tiene 2 partes la deglución. Una fase voluntaria y una fase involuntaria. Voluntaria, claro. Nosotros damos la orden de masticar, cuántas veces masticamos, ¿de acuerdo? Y se coloca en el centro mediante movimientos de la boca, la lengua, entre la lengua y el paladar duro. Eso es importante. ¿Cuándo finaliza la fase voluntaria? Cuando el alimento estimula receptores que se encuentran en la orofaringe. Ustedes pueden tener alimento acá y masticará y no masticará, los animales no masticarán y masticarán y no degluten hasta que tú levantas la lengua y el alimento, por estímulo mecánico, llega ¿a dónde? A la orofaringe. Una vez que el alimento llega a la orofaringe, a estos receptores que se encuentran en este nivel, empieza la fase involuntaria. Por lo tanto, estos receptores que captan el alimento que está en la faringe, tendría que llegar al centro de la deglución, claro. En la orofaringe, en los nervios, principalmente el quinto par craneal. ¿Cuál es el quinto par craneal? El trigémino lo lleva al centro de la deglución. Lleva al centro de la deglución, ¿qué hace? Empieza ahora lo que es la fase involuntaria. Tras el estímulo del centro de la deglución, se controla la parte refleja a través de motoneuronas por las vías 5, 9, 10, 11 y 12. ¿Y qué va a pasar? El alimento pasa a la faringe, pasa todo el esófago y llega hasta el
estómago, una onda peristáltica llamada ondas peristálticas primarias. Porque hay secundarias, las primarias son las que permiten que el alimento, una vez que inicia en la faringe, pueda pasar hasta la parte final. Miren la importancia, se levanta la lengua y estimula los receptores que se encuentran ahí. Entonces ahí tenemos la deglución, miren acá, receptores sensoriales que se encuentran donde, en la orofaringe, la laringe. Miren cómo estimula principalmente lo que se encuentra acá, perdón. En la faringe estimula el centro de la deglución. Y vía motoneuronas, ¿qué es lo que hace? Toda la musculatura relacionada con la deglución se activa. Eso permite que el alimento pase por todo el esófago. Miren, cada porción más cercana al estómago, miren cómo va aumentando esta onda de presión. Esta es por la onda peristáltica. Por la onda peristáltica ocurre esto. Empieza acá y finaliza. Acá vemos dos momentos de la función de la faringe. Cuando consume alimento, o sea, cuando está en deglución, y acá cuando está respirando. ¿Qué es lo que ve la diferencia? Este es cuando el animal está consumiendo alimento y acá cuando no consume, pero está respirando. La epiglotis. Eso está evitando que el alimento pase a las vías respiratorias. ¿Qué ocurre cuando ocurre mucho cuando uno consume alimento y comienza a hablar? Te atora. ¿Por qué te atora? Porque esa glotis, ese epiglotis está que juega y llega un momento que el alimento, como un estímulo mecánico, llega a donde a las vías respiratorias. Y las vías respiratorias, cuando hay un material extraño, rápidamente esa mucosa tiene bastantes receptores irritativos, rápidamente tiene que toser, porque le está obstruyendo las vías respiratorias. Es un estímulo muy intenso cuando es la vía respiratoria. Y acá la epiglotis, la diferencia. Acá vemos cuando llega el aire y acá, no quiero que llegue el alimento, está consumiendo alimento, pero acá como observamos, miren la lengua cómo lleva el alimento hacia el paladar. Aquí están los receptores. Estos son los receptores que justo van a llegar hasta ¿dónde? Hasta el centro de la deglución. Estos son los receptores. Entonces los de acá, claro, el alimento cuando pasa en estas secciones del esófago, obvio que también hay receptores sensoriales que tienen que llevar la información ¿a dónde? Al centro de la deglución. Tiene que llevar información del alimento donde pasa por todo el esófago. No solo al inicio, sino hasta el final. Acá miren el esófago, la mayoría de los mamíferos es circular y longitudinal, circular interna, longitudinal externa. Constituido por fibras musculares estriadas. En el caballo gato, la porción caudal está constituido por fibras musculares lisas. Miren acá cómo está inervado, desde la faringe hasta todo el esófago, hasta llegar al estómago. Ojo, ¿nervio vago involucrado? Sí. Pues el nervio vago no solo llega al esófago, el nervio vago también llega al estómago, el nervio vago también llega a la primera porción del intestino delgado, el nervio vago también llega a la vesícula biliar, el nervio vago también llega al páncreas. Entonces el nervio vago llega a varias porciones, no solamente tiene que ver en la parte digestiva, sino también en las glándulas anexas, que es la vesícula biliar, y ¿cuál es la otra? El páncreas. También es importante. ¿Qué almacena la vesícula biliar? ¿La vesícula biliar produce la bilis? No, solamente ¿Quién produce la bilis? El hígado. Los hepatocitos son los encargados. Otra cosa que la almacena, ¿dónde? En la vesícula biliar. Esa es otra cosa. Acá algo importante. Miren la peristalsis esofágica. Cuando la onda peristáltica primaria, porque hay secundaria, la primaria me importa, cuando esa onda peristáltica lleva el alimento de la porción craneal hasta la porción caudal, cuando llega al esfínter esofágico inferior, o sea, en la parte inferior, ¿qué tiene que ocurrir con el esfínter? El esfínter tiene, la musculatura tiene que relajarse. ¿Para qué tiene que relajarse? Para que el alimento pase a donde, al estómago. ¿De acuerdo? Ese es importante. Acá vemos otro grafiquito aquí.
el alimento llega a donde, a la orofaringe cuando se levanta la lengua y llega el alimento acá. Miren las vías sensoriales cómo llegan al centro de la deglución. Y el centro de la deglución manda por el rojito, las vías, ¿qué es el rojito? Las vías motoras. Cómo inerva todo el esófago. Miren, nervio vago también. Profe, pero este es sensorial, claro, porque hemos dicho que hay receptores sensoriales no solo al inicio de la deglución, sino cuando pasa todo el bolo por todo el esófago, llevando información ¿a dónde? Al centro de la deglución. Lo importante, cuando llega la porción final del esófago, este esfínter, ¿cómo está? Cerrado. ¿Qué tiene que pasar con el esfínter de Cardias? ¿Tiene que contraerse o relajarse? Relajarse, porque si se contrae, si se contrae nunca el alimento va a pasar al estómago. ¿Quién lo relaja? Miren acá. Este es importante. El nervio vago. Cuando el estímulo mecánico del alimento llega a esta porción, miren la parte sensorial cómo estimula al centro de la deglución y el nervio vago, acá ampliando el nervio vago, miren lo que hace el nervio vago. El nervio vago llega, libera acetilcolina y estimula una neurona que libera pectio vasoactivo intestinal y óxido nítrico. Esta neurona entonces es una neurona inhibidora. ¿Esta neurona se despolariza o se hiperpolariza? No, se despolariza. Estoy estimulando una neurona inhibidora. Esta neurona inhibidora ha sido estimulada por el nervio vago. Al despolarizarse y llegar al umbral, genera un potencial de acción que libera el BIC y el óxido nítrico. El óxido nítrico, cuando es liberado y se une a sus receptores en el músculo liso se hiperpolariza. ¿Y qué ocurre? Se relaja. Y si se relaja, ¿qué ocurre? El alimento va a pasar a donde, al estómago. ¿Se entendió? Es tener mucho cuidado con sinapsis excitadoras, sinapsis inhibidoras. ¿De acuerdo? Aquí, miren lo que decíamos. La onda peristáltica nace en la faringe y se traslada por todo el esófago. La primera porción generalmente es músculo estriado, la porción final es músculo liso. En las aves es casi todo músculo liso. Con las aves tienen que... ¿Toman agua, Pito? Sí. Siempre levantando acá, siempre levantando. Ahora pasamos, uy, está mal. Pasamos a las glándulas salivales. Hay glándulas salivales, pues las parótidas son las principales. Hay las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Las que producen mayor cantidad siempre son las famosas parótidas. ¿Por qué se llaman glándulas exocrinas? Porque el contenido lo va a dirigir, en este caso, al tubo digestivo. Entonces hay tres glándulas anexas. Las glándulas salivales, el páncreas exocrino y tenemos la parte de la bilis, por relacionado con la vesícula biliar. Todos ellos van al tubo digestivo. La glándula sudorípara, ¿será una glándula exocrina? Sí, hacia el exterior. Es exocrina, hacia el exterior. No es endocrina. Cuando es endocrina quiere decir que el producto lo tiene que liberar a la sangre. La médula adrenal, ¿qué libera a la sangre? Adrenalina. La adrenalina, si es liberado a la sangre, ¿será una hormona? Sí, se llama por neurohormona. Es un neurotransmisor hormona. ¿De acuerdo? Ese es importante. Miren acá las glándulas, diferentes tipos de las glándulas parótidas. Las glándulas parótidas, ahí las tenemos. Aquí nos vamos a quedar con estas dos diapositivas, ¿ya? 3, 4, no, 3. No, 3 nada más, 3. ¿Por qué tienen que ser estas 3 diapositivas? Porque cuando hablemos de estas 3 diapositivas ya no vamos a volverlo a hablar en páncreas. Páncreas y glándula salival, páncreas exocrino, no páncreas endocrino. Porque el páncreas endocrino son los islotes de Langerhans que tienen las células alfa, las células beta, las células delta. ¿Quiénes producen insulina? Las alfa, las beta. ¿Quién dice las alfa? Las beta. Las beta. Nadie, con Valentina, nadie. Primero fue Yair, nadie le pidió a Yair. No tuvo la solidaridad de nadie, solamente Valentina la apoyó. Esta vez sí, sí tenía la razón de él.
son las células beta. Las células beta es la mayor población que tenemos en el páncreas. Por eso el problema de la diabetes. El 65% aproximadamente de todo el islote son células beta. O sea, más de la mitad produce insulina. Claro, ¿cuándo producimos insulina? ¿Cuál es el principal estímulo para la producción de insulina? Aumento de glucosa en sangre. Entonces, cuando tenemos dietas hipercalóricas, ¿qué es lo que ocurre? Los niveles de glucosa en sangre están por mucho tiempo elevados. Por lo tanto, las células beta producirán más insulina. Claro. Y si tú estimulas mucho un tipo de célula, se agotan. Si se agotan, llega un momento que ya no producen insulina. O producen menos. Si producen menos, ¿qué va a pasar con el nivel de glucosa? Se eleva. Y trae todos los problemas que todos conocemos y lo veremos en el momento. ¿De acuerdo? Pero ese es el endocrino. El exocrino, el páncreas, ¿qué va a secretar? El páncreas va a secretar la secreción pancreática. ¿De acuerdo? Y es igualito. Tiene dos porciones. La porción acinar y la porción ductular. En glándula salivar, la porción acinar, enzimas, iones. La porción ductular, bicarbonato. Recupera iones y ¿qué secreta? Bicarbonato. ¿Qué tipo de animales tendrán mayor actividad su parte ductular? Los rumiantes, muy bien, señor Paz. Los rumiantes y los camellos sudamericanos, porque necesitan producir gran cantidad de bicarbonato para vaporizar el medio cuando llega pues a los compartimientos. Claro, acá tiene gran actividad. Aquí es enzimas y acá es bicarbonato. Acinar y ductular. Igualito, miren, acinar. Miren, acinar. Esto que sería acá, esta porción de acá ya es la parte ductular. Acinar y ductular. Igualito en páncreas, exocrino, no endocrino. Acá, miren, primera fase, pues la secreción de la saliva tiene dos fases. La fase 1, pues tienen que ser en la parte acinar, y la fase 2, ¿dónde? En la parte ductular. Fase 1, miren, ¿qué secreta? Enzimas, si que tuviera, y ¿qué más lo otro? Iones. Y miren cuando pasa la parte ductular. Cuando pasa la parte ductular, recuperas sodio, recuperas cloro, ¿y qué secretas? Bicarbonato. ¿De acuerdo? Bicarbonato. Otro. Hay dos membranas. Una membrana que está en contacto con la parte ductular, o sea, con el tubo, y toda esta, la baba, la saliva, va a llegar hasta ¿dónde? Hasta la boca. ¿De acuerdo o no? Y esta de acá está en contacto con la sangre. O sea, acá está el vaso sanguíneo. Por lo tanto, se forma, acá está el vaso sanguíneo, y acá está el vaso sanguíneo. Se forman dos membranas. Una membrana que está en contacto con la parte del lumen, la parte conductual que va a llevar hasta ¿dónde? Hasta el tubo digestivo, o sea, en este caso la boca, acinar y ductular. Pero esta es la parte de conductos. Se forman dos membranas. Una membrana llamada apical y otra membrana llamada vasolateral. De membrana basal, no de vaso sanguíneo, vasolateral de membrana basal. Membrana basal lateral que le llaman membrana. Siempre las membranas vasolaterales están en contacto con la sangre. ¿Esta qué será? Vasolateral, y esta será apical. Siempre las bombas de sodio, potasio, ATP, ASA, siempre están en las membranas vasolaterales. Siempre. Entonces, si le digo un esquema de lo que me dé la gana preguntarles en el tercer examen, siempre tienen que poner la bomba de sodio, potasio, ATP, ASA en la membrana vasolateral. Transporte activo primario. ¿De acuerdo? Siempre. Acá también hay las bombas, sí, pero no lo colocaron. Todos deben estar ahí. Las bombas de sodio, potasio, ATP, ASA. Miren bicarbonato ahí. Y para finalizar, este canal le llaman el canal de cloro, le llaman el canal
CFTR. ¿Por qué creen que se llaman CFTR? ¿Lo buscaron? ¿Qué se está esperando que lo busquen? Ahí finalizamos. CFTR. ¡Tan! ¿Cómo le llaman? Es un canal de transmembrana de la fibrosis quística. De transmembrana de la fibrosis quística. Y entonces se supone que usted me va a preguntar, ¿y a mí para qué me importa el canal de transmembrana de fibrosis quística? Porque fue descubierto por una enfermedad fatal en niños, que es la fibrosis quística. Pero eso, como yo lo siento agotados, empezaremos la siguiente clase hablando del canal de fibrosis quística. Hablaremos un poco de glándula sudorípara a la vez, de glándula salival y hablaremos algo también de pulmón a la vez, para hacerlo más enriquecedor y ver cómo la importancia de ese CFTR. Sí lo van a ver en algunas enfermedades. Ahí quedan. Fin. Listo, chicos. Profe, ¿qué tal la recuperación? ¿Ah? Próximo mejor, próximo sábado. ¿Próximo sábado? Sí. 2 horas y luego 2 horas.